Me has enseñado a ver la vida en libertad, me has dado una nueva identidad, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Tu amor quitó el temor, ahora tengo paz, ya no hay oscuridad, vivo en tu luz, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Me diste vida, cambiaste el llanto en alegría, me diste luz a mi día, todo lo has cambiado. Y no me callaré, día y noche cantaré, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Me has enseñado a ver la vida en libertad, me has dado una nueva identidad, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Tu amor quitó el temor, ahora tengo paz, ya no hay oscuridad, vivo en tu luz, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Me diste vida, cambiaste el llanto en alegría, me diste luz a mi día, todo has cambiado. Y no me callaré, día y noche cantaré, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Y no me callaré, día y noche cantaré, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh Me diste vida, cambiaste el llanto en alegría, me diste luz a mi día, todo has cambiado. Y no me callaré, día y noche cantaré, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Y no me callaré, día y noche cantaré, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Bendiciones, mis amados hermanos, que la paz del Señor sea sobre ustedes, sobre sus casas, y que su presencia esté alrededor de ustedes y en ustedes también. Es una bendición compartir con ustedes este domingo de nuevo y seguir el estudio de Estamos en Guerra. Este es el quinto tema ya que estamos viendo de Efesios capítulo 6. Vamos a orar para deleitarnos con lo que es la palabra del Señor en este domingo. Padre, en el nombre de Jesús estamos delante de tu palabra. Te damos gracias por ella. Gracias porque, Señor, tú nos dejaste, Señor, un libro, Señor, en el cual encontramos todos los temas, encontramos el camino, encontramos cuál es tu voluntad, qué es lo que tú deseas para nosotros. Encontramos la transformación a través del libro, que es tu palabra, que salió de tu corazón. Padre, yo te pongo en esta mañana, Dios, a cada
hombre, mujer o niño que nos están viendo, oh Dios, que esta palabra llegue y pueda ser transformada en sus vidas, oh Dios, y si necesitan consuelo, reciban consuelo, si necesitan aliento, sea aliento lo que reciban en esta mañana, Padre. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, en el nombre que es sobre todo nombre, de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Como les decía, mis amados hermanos, ya ese es el quinto tema de Estamos en Guerra. Hoy vamos a estar hablando sobre el casco de la salvación. Hemos estado estudiando las verdades de la palabra de Dios, versículo por versículo, con prédicas expositivas del libro de Efesios 6, del 13 al 17. Y vamos a leerlo. Efesios 6, del 13, dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estar pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados con los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y hoy estudiaremos entonces el versículo 17, que dice: tomad el yelmo de salvación, o el casco de salvación. Si no has visto todas las anteriores, las 4 anteriores, yo te invito a que busques el canal de YouTube de la Iglesia Dulce Refugio, y ahí las vas a encontrar. Toda la serie de Estamos en Guerra, y así se llaman, Estamos en Guerra. En la Primera Guerra Mundial, hablando de guerra, en 1914, hubo algo conocido que se llamó el trauma de las trincheras, o locura de las trincheras. Las continuas situaciones de estrés que se sometían los soldados, un estrés extremo, provocaban problemas mentales. Muchos soldados estaban ocultos en las trincheras, no estaban heridos, pero presentaban pérdida del habla, espasmos, miradas vacías, y estas miradas se les llamaba mirada de los 1000 metros. No escuchaban. Cuando llegaban a los hospitales, estaban aturdidos, confundidos, perdidos, destrozados mentalmente. Cuando perdían la habilidad mental sana, perdían todo el manejo de su propia vida. Durante todas estas enseñanzas, lo hemos visto, estamos en guerra, una batalla diaria para poder mantenernos firmes en Dios. Y con el ejemplo que les acabo de decir sobre las trincheras, que voy a pedir que pongan una foto para que ustedes vean lo que era en la Segunda Guerra Mundial, en 1914, recordamos que el primer campo de batalla que vamos a enfrentar con el enemigo es nuestra mente. Él sabe que cuando el soldado entrega, aunque el soldado tenga su escudo, su cinturón, su calzado o la coraza, si su mente está totalmente perdida o llena de confusión, esa persona será presa fácil. En estos tiempos de crisis mundial, económicos, de preocupación, eso es una arma poderosa en contra del pueblo del Señor, que Satanás va a enviar como dardo a nuestra mente. Que nos llenemos de preocupaciones, que nos llenemos de estrés, que miremos todo lo que está pasando en este momento. Al principio de hace 7 meses atrás, pasamos de ser Costa Rica, un país ejemplo a cómo se estaba manejando lo que era la pandemia y todo lo que era el virus, y pasamos a la semana pasada a hacer noticia mundial, de ver cómo el mismo pueblo agredía autoridades, y todo lo que hemos visto durante todas estas semanas atrás, todo lo que se está dando el país por la situación económica. Les pregunto entonces les pregunto a los sinceros en esta mañana:
¿Cuántos han sido atacados mentalmente en estos tiempos? ¿Cuántos han sentido que el enemigo los ha oprimido con pensamientos de ansiedad, de miedo, de zozobra, de inquietud, de angustia, de congoja? Por eso necesitamos entonces aprender a proteger nuestra mente. ¿Con qué? Con lo que dice Efesios capítulo 6, 17, con el yelmo o casco de salvación. Tal vez hoy estás lúcido, pero en algún momento todos hemos perdido la cabeza, todos hemos perdido el control. Es la expresión que usamos cuando hemos cometido errores y decimos, uy, pero ni cuenta me di cuando dije eso, uy, pero ni cuenta me di cuando cometí tal cosa, uy, dije palabras y decimos, perdí la cabeza, perdí el control, porque le damos territorio al enemigo a que venga y tome nuestra mente. Entonces hablemos, mis amados hermanos, del casco de la salvación. Efesios 6, 17, nuevamente, en versión viviente, dice, tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Primero hablemos sobre la salvación. La palabra salvación en griego es soterión, que significa salvación o defensa. Diga conmigo, ser salvo es ser defendido. Permítame decir que Pablo aquí no se refiere a que necesitamos ser salvos, mis amados hermanos. Porque si estamos en un ejército y tenemos el cinturón de la verdad, si estamos vestidos de la coraza de justicia, si estamos calzados con el apresto del evangelio de la paz, y si hemos tomado el escudo de la fe, ¿qué quiere decir? Que somos salvos. Entonces, cuando está hablando del casco de la salvación, no está hablando Pablo de que es la salvación de cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús en nuestro corazón. Y eso es lo que lo vamos a estudiar en esta mañana. El enemigo hace guerra contra usted y contra mí, es porque por todos lados Él va a querer que nosotros dejemos de confiar en el Dios de nuestra salvación. ¿Por qué yo digo que no estamos hablando de la salvación cuando aceptamos a Cristo? Porque ya en Efesios capítulo 2, versículo 8, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Lo ven ahí? Ni tan siquiera estaríamos en el ejército del Señor, ni con la armadura de Dios, si no fuéramos creyentes. El enemigo no estaría atacándonos, ni tan siquiera nos volvería a ver si no fuéramos creyentes. Hay creyentes con dudas sobre la salvación y mucha gente que se dice ser creyentes siempre dudan. Hay gente que duda si es salvo. Y uno dice, pero usted está salvo. Sí, 24 veces he confesado a Cristo como Salvador de mi vida. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir con esa respuesta? Que usted no está seguro, ¿sí? Y simplemente no está seguro. Y ahí he vivido la experiencia de creyentes que están a punto de partir con el Señor, que me han dicho, Paz, no estoy seguro de ser salvo y tengo miedo a lo que ha de venir, la muerte física. Tengo miedo de enfrentar eso porque no sé si soy salvo. ¿Se pueden imaginar eso? ¿Se pueden imaginar un soldado que ya debería tener la faja, el calzado, la coraza, el escudo? Y que el Señor le dice, póngase el casco de la salvación y diga, uy, seré salvo. Pero Pablo aquí, se lo vuelvo a repetir, no está hablando de la salvación, que significa en el momento en que nosotros aceptamos a Cristo como el Señor de nuestra vida y confesamos y nos arrepentimos de nuestra vieja manera de vivir y le decimos, sé el Señor de mi vida, sé el Señor de mi voluntad, sé el Señor, yo quiero adorarte, entra a mi corazón, entra a mi vida.
Entonces, ¿cómo entendemos lo que es la seguridad del creyente? Rápidamente, hermanos, vamos a hablar en esta mañana teología. Entendiendo entonces el significado de la salvación con respecto a Efesios 6, 17. Hay 3 aspectos de la salvación, mis amados hermanos: el aspecto del pasado, el presente y el futuro. Eso es lo que vamos a hablar sobre lo que es la salvación primeramente. En el pasado nuestra salvación se llamaba, ¿qué? Justificación. La palabra en la palabra se llama justificación, significa declarar inocente al culpable, declararlo libre de culpa, declararlo que se equivocó, que se está limpiando, que es limpio, que es perdonado y que es justificado. Romanos 5:1 dice: por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a que Jesucristo nuestro Señor lo hizo por nosotros, en la versión Nueva Traducción Viviente. Entonces pregunto, la palabra dice, fuimos, ve ahí, dice, por tanto que ya que fuimos, ven ahí, fuimos, ¿en qué verbo está? Presente, pasado o futuro. Pasado, fuimos, ¿sí? Ese es el primer aspecto de la salvación. Eso es pura teología, es el pasado. Fuimos hechos justos ante los ojos de Dios, no ante los ojos de la pastora, ni ante los ojos de ningún ser humano. Fuimos justos ante los ojos de Dios. ¿Cuándo usted fue salvo? Yo le voy a decir algo, yo le puedo decir exactamente el día, el mes y el año en que yo conocí a Cristo. Yo conocí a Cristo un 6 de abril de 1985. Pero le voy a decir que por lo menos para mí, cuando estoy hablando de salvación, mi salvación viene de hace más de 2000 años. Cuando Cristo pagó por mí y me hizo justo en la cruz del Calvario, aunque no hubiera nacido. Pregunto, la palabra fuimos, otra vez se lo vuelvo a decir, entonces ¿dónde está? Según Romanos 5:1. Por lo tanto, ya que fuimos hechos justos ante los ojos de Dios, está en nuestro pasado. La salvación empieza con algo que se llama entonces justificación, que significa que nos libra de la paga del pecado. En otras palabras, si usted dice que eres cristiano, entonces quiere decir que usted es salvo. ¿Y cuándo pasó? Bueno, ya se los dije en el caso mío. En 1985 yo fui salva y conocí al Señor. Confesé al Señor Jesucristo, le entregué mi vida, le pedí perdón por mis pecados y le dije que entrara a mi corazón. Cristo entonces pagó por el pecado. Esto está en mi pasado. Romanos 8:1, vea lo que dice la palabra. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Entonces, 3 aspectos de la salvación. Está en nuestro pasado, está en nuestro presente. Ahora, cuando hablamos de salvación en nuestro presente, vamos a usar una palabra que es santificación, que significa soy limpio o apartado. En 2 Corintios 7:1, en la traducción internacional, dice: como tenemos estas promesas, queridos hermanos, le está hablando a creyentes, ¿sí? Purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu, para contemplar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación.
Si en nuestro presente queremos ver santificación y sentirnos apartados de Dios, ¿qué es lo que dice 2 Corintios 7:1? Dice, apártense, ¿sí?, de toda contaminación de cuerpo y de espíritu, para contemplar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Estoy siendo entonces santificado. Quiere decir la palabra santificado, mi salvación en mi presente, que estoy viviendo un proceso. No somos productos terminados, mis amados hermanos. Nos falta mucho para ser perfectos. Nos falta mucho para llegar a la estatura de Cristo. Nos falta mucho para llegar a la estatura del varón perfecto, como dice la palabra. ¿Sabe cuándo va a terminar la obra de santificación en nosotros, que estamos viviendo ahorita, en este momento, en nuestro presente? Cuando Cristo venga por nosotros y cuando usted o nos vayamos con el Señor, o estemos vivos para cuando Él venga en su segunda venida. Mientras estemos en este cuerpo, vamos a tener que ser santificados todos los días. Lo que me encanta de la salvación no es solo que me justifica en el pasado. La salvación me sigue cambiando, continúa purificándome. Él sigue limpiándome constantemente. Claro, si dejamos que Dios lo haga. Para mí es muy importante el pero, ¿sí? Pero si dejamos que Dios lo haga. Un pensamiento verdadero es: la salvación no es solo llegar al cielo, es ser preservado. ¿Qué quiere decir la palabra preservado? Es ser guardado, protegido, defendido aquí en la tierra. Lo primero que Dios preserva es nuestro espíritu, nuestra alma y nuestra relación con Él. Dios está en nuestro presente, en nuestras batallas, las que estamos librando hoy, en este momento. Y una de las cosas que el enemigo va a hablarnos es que Dios nos dejó tirados en el camino. Muchas veces somos creyentes y como nosotros somos guiados a ser llevados por las circunstancias o por lo que estamos viviendo, entonces el enemigo va a enviar pensamientos o dardos encendidos diciéndonos: usted no ve la situación que tiene, usted no ve la enfermedad que tiene, usted no ve que anda todo vendado, usted no ve que se le están torciendo las manos, para creer o hacernos creer que Dios nos ha dejado en medio del proceso. Dios está en nuestro presente y Él está en toda batalla que estamos librando hoy. El enemigo usará las circunstancias entonces temporales para hacernos dudar de las promesas eternas. Se lo vuelvo a decir, esto es un pensamiento verdadero, es que así lo pongo yo en mis sermones. Pensamiento verdadero. El enemigo usará las circunstancias temporales para hacernos dudar de las promesas eternas. Él usará una enfermedad, Él usará la falta de trabajo, dificultades dentro del trabajo, dificultades dentro del hogar, con los hijos, con los cónyuges. Él usará circunstancias difíciles para hacernos creer que la salvación es mentira. No puede ser que un cristiano, por una crisis temporal, crea que las promesas eternas no son verdaderas. Y se lo repito, no puede ser que un cristiano, por una crisis temporal, crea que las promesas eternas no son verdaderas. La palabra dice que aunque pasemos por circunstancias difíciles, no se comparan con lo que viviremos en Él. Romanos 8:18, en la versión actual dice: estoy seguro de que los sufrimientos por los que ahora pasamos no son nada si los comparamos con la gloriosa vida que Dios nos dará junto con Él.
Yo espero que usted diga ahí en su casa amén, porque esa es la esperanza de todo cristiano. Nosotros vivimos circunstancias temporales. Nada de lo que usted está viviendo ahorita va a ser para siempre. Y usted podrá decirme, sí, muy fácil para usted. Usted tal vez no está viviendo lo que yo he vivido. Mis amados hermanos, yo he vivido desde 1985 que conocí al Señor, no una circunstancia, he vivido muchas circunstancias y todas las he llamado temporales, aunque muchas las he vivido por 10, por 15, hasta por 30 años. Y para mí han sido circunstancias temporales. Y la semana pasada les citaba Jacob, donde decía, del libro de Job, donde decía que la mitad de mi vida iba a ver la bendición de Dios más grande que aún la que había vivido anteriormente. Cuando estemos en pruebas temporales, ¿qué es lo que Dios nos llama a hacer? Levantar nuestras manos y orar y decirle, Señor, gracias porque soy salvo. Y eso incluye que somos perseverados y que somos santificados y que estamos en el proceso del presente que estamos viviendo. Dios está obrando en tu vida y Él prometió que la obra que empezó en nosotros, Él no la va a dejar abandonada, Él la terminará. Mientras estemos en este cuerpo y en esta tierra, todos los días debemos de confiar de que la obra que Él empezó en nosotros, Él la terminará. El enemigo nos enfrentará y tratará de engañarnos con circunstancias del hoy para hacernos creer que las promesas de Dios no son verdaderas. El enemigo mandará dardos a nuestra mente. ¿Viste? ¿Te enfermaste? ¿Viste cuánto oraste para que tal persona cambiara? ¿Viste cuánto declaraste la palabra y no pasó nada? Mi salvación no depende de circunstancias temporales, depende de mi fe en Jesucristo, que es una fe eterna. Te lo vuelvo a repetir. Mi salvación no depende de circunstancias temporales, depende de mi fe en Jesucristo, que es eterna. Pensamiento verdadero. La salvación de Dios es más que una salvación de cosas temporales. ¿Qué significa esta frase? La salvación de Dios es más que una salvación de cosas temporales. Que muchos piensan y creen que soy salvo porque no me enfermo. Disculpe. Y diría mi nieto, sorry. ¿Por qué? Porque ¿cómo van a pensar que si estamos sanos, entonces estoy salvo? Si estoy bien económicamente, no, el Señor está conmigo, la salvación está conmigo. Muchos hijos de Dios sirven, siervos y siervas del Señor. Mis amados hermanos han muerto durante estos 7 meses por el COVID-19. ¿Y qué? Entonces vamos a decir que no son salvos. Sí, son salvos. Se adelantaron. La salvación no tiene que ver entonces con cosas temporales. El mismo Jesús lo dijo: en el mundo tendrán aflicción. Pero hay creyentes que tienen su visión, su mirada puesta en la salvación eterna, sino que Dios los saque de la crisis que están viviendo ahora. Y se lo vuelvo a repetir, hay muchos creyentes que no tienen su visión y su mirada puesta en la salvación eterna, sino en que Dios los saque de las crisis presentes que están viviendo. Y Dios lo dijo claro: yo estoy para sanarte, amén, para liberarte, amén, pero quiero que entiendas que para mí la salvación más importante es la de tu alma. Yo espero que ustedes ahí en su casa me digan amén. Los que están aquí me pelan los ojos. Otros creen que Dios es como un local de comidas rápidas. Pedimos por teléfono, pasamos a recoger el milagro y seguimos con nuestra vida como queremos.
Y eso no es así, ni eso se llama salvación. La palabra dice que lo primero que Dios desea es que nadie se pierda, pero que todos vengan al arrepentimiento. Claro, Dios tiene el poder para sanarnos, amén, yo lo creo. Yo soy testigo de ver muchas sanidades de Dios. Yo creo en los milagros, claro, yo también los he visto. He visto muchos milagros, pero también creo que la salvación incluye una vida en abundancia aquí en la tierra. En el presente, mis amados hermanos, una vida en abundancia. La palabra en el Salmo 27:13 me dice: hubiera yo desmayado si no hubiera creído que habría de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Es uno de los versículos preferidos de mi vida, porque son palabras que yo he tomado en mi vida, en los peores momentos de mi vida, que yo he dicho en algún momento, yo tengo que ver, porque la palabra lo dice, en algún momento yo tengo que ver la bondad de Dios, no cuando esté en el cielo, no, allá voy a ver la gloria. Cuando yo tengo que ver la bondad de mi Dios aquí en la tierra de los vivientes, y se lo vuelvo a repetir, dice, yo hubiera desmayado. El salmista dice, yo hubiera desmayado si no hubiera creído que volvería a ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. David se alentaba a sí mismo, declarando que aunque estaba pasando por serias dificultades, en algún momento aquí en la tierra vería la bondad de su Dios. David pasó 15 años siendo perseguido, y David comprendió que la clave para ver la bondad de su Dios era esperar con paciencia, manteniéndose firme, creyendo en Él. Déjeme decirte algo, que si el pensamiento de salvación que tienes es que Dios solo te librará de una enfermedad, te librará de las malas lenguas, de los conflictos con tu esposo, de los conflictos en tu hogar con tus hijos, que el concepto de salvación que tú tienes es de que Dios te librará de problemas económicos, de una vez te aviso, eso no es salvación. Dulce refugio. Dios nos está llamando a poner nuestra mirada entonces en las cosas de arriba, en las cosas eternas. ¿De qué te sirve que Dios te salve del virus? De que Dios te salve del COVID-19 si el virus llamado pecado te va a matar eternamente? Y te lo vuelvo a repetir nuevamente. ¿De qué te sirve? ¿De qué nos sirve de que Dios nos salve del virus del COVID-19, que eso es lo que estamos viviendo ahorita, si el virus llamado pecado nos va a matar eternamente? Muchos buscan ser librados de los problemas temporales, el de los de hoy, pero no quieren ser salvos del castigo eterno. Qué extraño, ¿sí? Pero que es toda una verdad. ¿Cuántos creyentes han partido con el Señor este año? Mis amados hermanos, no han perdido la salvación, ganaron la batalla de su fe. ¿Cuántos creyentes tienen miedo a la muerte en este tiempo? ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo a la muerte? Pablo dijo en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo, y termínalo usted en su casa, y el morir es ganancia. El que entiende el concepto completo de la salvación no tiene miedo a la muerte, porque sabe que cuando la muerte llegue, llegará el día en que Dios lo decida. No en que el doctor lo decida, no en que tal lo decida, no en que el virus lo decida. Es porque el día que llegue
Es el día que Dios escribió desde antes de que nosotros viniéramos al planeta Tierra. Y el día que nacimos, dice en el cielo, está escrito el día que nacemos y el día que regresamos a su presencia. Lo malo es que ustedes, lo malo es, mis amados hermanos, que ni usted ni yo sabemos el día que ya está escrito que hemos de regresar a la presencia de nuestro Dios. Por eso la palabra nos llama ¿a qué? A vivir una salvación de santificación, de limpieza, de estar apartados, de pureza. ¿Por qué? Porque no sabemos el día. No lo sabemos. El que está en Cristo morirá el día que Dios le diga, te quiero en mi presencia. Y ese día diremos como Pablo en 2 de Timoteo 4, 7, 8, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez santo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Vimos que estamos hablando de los 3 aspectos de salvación. Pasado, que era la justificación, el nuestro presente, que es la santificación, el proceso de estar, de ser limpios, el proceso de mantenernos apartados, el proceso de santificación, de que todavía no somos perfectos. Y el tercero, que es el futuro, la glorificación. ¿Qué es lo que quiere decir con glorificación? Que tenemos una esperanza de salvación, como lo dice 1 Tesalonicenses 5:8. Pero nosotros, que somos de día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y de amor, y con la esperanza de salvación. ¿Qué tenemos, mis amados hermanos? Una esperanza de salvación. Es una salvación que viene, que se espera para los que han sido fieles y que se han mantenido firmes, y que, como dice el pasaje, los que son de día. Los que son de día. En 1 de Pedro 1, del 3 al 5, en la nueva versión internacional, dice: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia. Nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Cristo, de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarcitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que ha de revelarse en los últimos tiempos. ¿Qué está diciendo 1 de Pedro? Que hay entonces una salvación futura que ha de revelarse en nosotros, y que nosotros debemos de vivir basados a esa esperanza de salvación que todavía no hemos experimentado. Porque aquí Pablo, lo que está hablando es, y Pedro también lo que está hablando es, cuando esa salvación sea revelada en los últimos tiempos, mis amados hermanos, esa salvación futura, esa salvación que veremos glorificación en nuestra vida, que es la esperanza de salvación. Lo que está diciendo es cuando nuestro cuerpo es transformado, cuando nuestro cuerpo va a ser transformado y liberado del pecado y de todo sufrimiento. Romanos 8:23 dice: y los creyentes también gemimos, aunque tenemos al Espíritu de Dios en nosotros, como una muestra anticipada de la gloria futura, porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y del sufrimiento.
Romanos 8:23. Pablo habla cómo el pecado ha afectado toda la creación. Si usted lee antes de llegar a Romanos 8:23, entonces vemos cómo el apóstol Pablo describe cómo la misma naturaleza ha sido contaminada, ha sido afectada por el pecado del ser humano cuando entró a este mundo. Pero no solamente la naturaleza gime para que Cristo venga, pero dice que nuestro cuerpo, dice, y los creyentes también gemimos porque tenemos el Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para que Cristo venga. ¿Por qué? Porque todavía nos falta experimentar la salvación gloriosa que va a ser la transformación de nuestro cuerpo físico. Amén. Ahí, mis amados hermanos, cuando venga ese momento, vamos a poder experimentar entonces una santidad total, una santidad y una salvación de nuestro cuerpo físico, nuestra alma y nuestro espíritu. Y vamos a experimentar esa santidad, es una santidad absoluta. Nosotros también deseamos, dice, con una esperanza ferviente, que llegue el día en que Dios nos dé todos nuestros derechos como hijos adoptivos, incluido el nuevo cuerpo que nos prometió. ¿Lo ven ahí, mis amados hermanos? Estoy leyendo Romanos 8:23 en adelante. Nosotros también deseamos con una esperanza ferviente que llegue el día en que Dios nos dé todos nuestros derechos como hijos adoptivos, incluyendo el cuerpo que nos prometió. Un cuerpo nuevo, glorificado, transformado, igual que al de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo el enemigo entonces ataca la salvación que viene? Diciendo, ay, que Cristo viene. Ay, pero si ustedes tienen 30 años de estar escuchando que Cristo viene, hagan lo que sea con el cuerpo. Hagan, disfruten, para eso está en el cuerpo. Disfrútenlo, le dice a los jóvenes, ahora que usted está joven, disfrútenlo. Cuando la palabra misma dice que el que peca con el cuerpo va a traer muerte a sí mismo. Eso es la forma en que el enemigo ataca la salvación que viene. El enemigo sabe muy bien que este cuerpo, hay una promesa de salvación, que este cuerpo va a ser transformado de todo pecado, de toda enfermedad, y que lo vamos a ver. Esa es la forma en que el enemigo ataca al creyente, diciendo que Cristo no viene. ¿Usted cree en eso? Eso es puro cuento. Haga lo que usted desee con su cuerpo. ¿Por qué? Porque usted muere y ahí quedó todo. ¿No es cierto que mucha gente piensa así? Pero si el enemigo manda ese dardo a su mente, atacando la salvación futura, entonces usted debería responderle con 1 Tesalonicenses 4, 16 al 19, en la Nueva Traducción Viviente, que dice, pues el Señor mismo descenderá del cielo, con grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero los cristianos que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Luego, junto con ellos, nosotros los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Aquí será la transformación, mis amados hermanos. La transformación de nuestros cuerpos será cuando nos veamos a nuestro Señor Jesucristo en los aires, porque nada corruptible va a poder entrar al cielo. Nuestra transformación va a ser ahí. Esa es lo que llamamos teológicamente entonces la salvación futura, la que estamos esperando, la de nuestro cuerpo. Entonces estaremos con el Señor para siempre, y así que anímense los unos con los otros con esta palabra.
Un pensamiento verdadero es tener el casco de la salvación, es tener la seguridad que fui salvo, soy salvo y seré salvo. Si estás seguro de tu salvación, ningún dardo del enemigo te destruirá a ti. Ninguno. Hablemos, y para terminar quisiera hablar sobre el casco. Y siempre lo voy a tocar en todas las enseñanzas, algo sobre lo que eran los soldados romanos, porque Pablo se basó a una armadura romana. Los cascos de los soldados romanos básicamente eran de piel y parte de metal, o todos hechos de metal. Era para proteger la cabeza ¿de qué? De flechas volando, pero principalmente para proteger la cabeza de lo que es conocido como una espada grande. No solo, lo vamos a ver en la prédica que viene del próximo domingo, no solamente de la que es conocida, que es una daga, que se ve también en el versículo 17 de Efesios 6, pero esta era larga, de más de 1 metro de larga. Con esta espada trataban de partir la cabeza en dos. El casco de salvación es para resistir el ataque a la cabeza. ¿Por qué? Porque el enemigo le va a encantar dividirla en dos, por la mitad. Y recuerden que lo vimos desde un principio, el campo de batalla con el enemigo es nuestra mente. Uno de los ejemplos que el enemigo siempre va a tratar de dividirnos en dos, nuestra manera de pensar, lo encontramos en 1 Reyes, capítulo 18, versículo 21, en donde Elías, el pueblo de Israel, tenía 3 años sin agua. Entonces, en el 1 Reyes 18, 21, Elías acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo? Dice: ¿hasta cuándo caudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, síguele, y si es Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Vean la actitud. O sea, había una crisis en el pueblo de Israel. 1 Reyes 18. Había una crisis, más de 3 años sin agua. 3 años sin agua. Había sequía, había hambre. Pero Elías, como enojado, frustrado al ver la actitud del pueblo de Israel, se le acerca y le dice: ¿hasta cuándo caducaréis vosotros en dos pensamientos? ¿Hasta cuándo seguiréis indecisos? ¿Hasta cuándo titubearéis entre dos opiniones? Si creen en el Señor, que es Dios, síganlo entonces. Pero si creen en Baal, entonces váyanse en pos de ellos. Muchos creyentes, mis amados hermanos, pareciera que andan con la cabeza partida a la mitad, dividida en dos partes. El enemigo le encanta a la gente que anda con la mente dividida, partida en dos. Por eso no ven la bendición. Cuando tienen puesto el casco de la salvación, viene el enemigo a partirles la cabeza. Y 4 días tremendos, son tremendos creyentes, y otros 4 días le sirven a Baales, que aquí representa la carne o los deseos de nuestra carne. Por eso estos creyentes caen y se levantan, ¿sí? Por estos 7 meses y medio de pandemia, de haber llegado, deberíamos, mis amados hermanos, haber llegado a otros niveles espirituales. Pero ¿cómo estás? ¿Estás peor? ¿Estás dividido entre el pecado y la santidad? ¿Sabe qué nos dice el Señor en esta mañana? ¿Hasta cuándo andaréis entre dos pensamientos? Si quieres seguir a Baal, sígalo.
Porque se nos olvida lo que dice Apocalipsis, que Dios no resiste a los tibios. ¿Qué nos dice el libro de Apocalipsis? O sean calientes o sean fríos, pero a los tibios los va a vomitar de su boca. Los vomitaré de mi boca, dice. Dios no resiste la clase de personas divididas en dos pensamientos. Si van a pecar, es lo que está diciendo Elías, si van a pecar, pequen y háganlo bien. Dedíquense a eso, porque al final, mis amados hermanos, es decir, ¿cuánto? Yo me imagino a Dios esperando que esta pandemia, muchos creyentes entraran a otros niveles espirituales de santidad. Y les digo, mis amados hermanos, que tristemente no es lo que Dios esperaba. Lo que estás viviendo tú en tu vida, tal vez espiritual en este momento, lo que tú vives en tu cuarto, cuando tal vez nadie se ve, el problema es que el Dios, el más importante, Él sí te ve. Él sabe la condición. Él sabe que tienes años de estar luchando en dos pensamientos. Sabes que duras 4 días súper creyente, pero al 5.º día pasas otros 4 días fatales. Y el Señor nos dice a nosotros, ¿hasta cuándo van a estar caducando entre dos pensamientos? Si creen en Dios, si son hijos de Dios, si son verdaderamente creyentes, sigan al Dios que dicen que conocen. Pero no estén divididos en dos pensamientos. Cuando te pones el casco de salvación y venga el enemigo a dividir tu mente, a distraerte y a que entres en tentación, vas a estar firmes porque tienes el casco de salvación. Tu cuerpo, tu alma, tu mente, tú serás uno solo con tu Dios. Uno solo con tu Dios. ¿Qué dice la palabra? ¿Cómo mantener entonces el casco de salvación puesto? Número 1. Dice, vístete con la mente de Cristo. Recuerda que la armadura es Cristo mismo. Dice, vestidos de Cristo mismo. Lo vimos desde el principio de esta serie. En 1 Corintios capítulo 2:16 dice, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas vosotros tenemos la mente ¿de quién? De Cristo. ¿Qué mente tiene usted en este momento? ¿Qué mente tiene usted? ¿O será que el enemigo durante estos meses le ha dicho, tranquilo, siga pecando, siga en su pecado? Nadie se da cuenta, no es que usted no está yendo a la iglesia, no es que usted no está sirviendo. ¿Quién ha dicho que usted ha dejado de ser siervo del Señor porque no viene y se para aquí al púlpito a tocar un instrumento o a dirigir un culto o a dirigir un gal? ¿Quién ha dicho que usted se le quitó la posición cual usted estaba? ¿Por qué fue la inquietud de parte mía de empezar estos temas? Al principio, que es lo primero que se dijo, la pelea suya de todos los días es poderse mantener firme en la posición que Dios le ha dado y que Dios le dio a usted. Después de ser hijo de Dios y conocer al Señor y ser salvo, ¿qué le dio? No le dio un don, es una posición de servicio. ¿Quién te ha dicho que tienes vacaciones? ¿O has creído en la mentira del enemigo diciéndote que cuando abramos del templo, ahí sí tú te vas a poner las pilas y vas a poderte meter otra vez en oración, en lectura de la palabra y te vas a levantar? Te voy a decir una cosa, eso es una mentira satánica que viene del mismo infierno. Porque cuando se abre el templo, si tu vida no ha sido en santidad, no ha vivido en santidad durante todos estos meses, podrás venir el primer día, pero después no vas a poderlo soportar porque tu cuerpo ya se acostumbró a su pecado. Y es donde Dios se va a levantar y va a decir,
¿por qué estás dividido en dos pensamientos? Si me sirves a mí, sírveme. Pero si quieres pecar y seguir pecando y seguir sirviéndole a la carne y seguir sirviendo a los Baales, pues váyase y sírvale y hágalo bien. Así de frío, mis amados hermanos. Que el Señor nos ayude realmente a vivir en santidad. La palabra aquí, cuando dice la palabra mente, aquí en 1 Corintios 2:16, dice que es nous, que significa entendimiento o manera de pensar. Cuando dejamos que Cristo entre a mi corazón y sea el Señor, mi mente comienza a pensar como la mente de Cristo. Colosenses capítulo 3, del 1 al 4, nos dice que los que hemos nacido de nuevo, nuestra mente nace de nuevo. De hecho, mis amados hermanos, es una característica de ser salvos. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Cuál es una característica de que yo me doy cuenta que alguien es salvo o que realmente ha conocido al Señor? Porque su mente ha cambiado. El que mentía ya no miente. El que no se sujetaba a sus padres ni a ninguna autoridad, se sujeta a sus pastoras o a sus líderes. Se guía por lo que Dios dice en su palabra. Cuando dejamos que Cristo entre y lo dejamos que comience a transformar nuestra mente a la mente de cómo Él piensa. Dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Qué dice? Versículo 3 de Colosenses 3:3 dice, nuestra vida entonces está escondida en Dios. Seguro los más viejitos se acordarán, pero cada vez que yo leo Colosenses 3:3, donde dice que nuestra vida, que en el momento en que yo dejo que Cristo entre a mi corazón y sea el Señor de mi vida y permito que Él comience a cambiar mi mente a la mente de Él mismo, como Cristo mismo piensa, que dice, nuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Entonces yo me acuerdo del corito, ¿recuerdan? Mi vida está escondida en Dios. Mi vida está escondida en Él. ¿Recuerdan el coro? Le voy a decir que lo pongan un momento para que se recuerden los que están en la casa. Mi vida está escondida en Dios. Mi vida está escondida en Él. Yo creo que deberíamos decirlo todos los días. Mi verdadera verdad, mi verdadera vida está escondida en Dios. ¿Oyen? Escondida está mi vida en Él. Mi vida en Él está muy segura. Mi vida en Dios está muy bien. Va a poder levantarse usted todos los días y decir, el diablo no me puedes tocar, porque yo tengo la mente de Cristo. Y dice la palabra que yo tengo, al tener yo la mente de Cristo, mi vida está escondida en Dios, entonces quedas ciego, no me puedes ver. Yo uso esas palabras, claro, ¿sí? Si tú, aunque digas que naciste de nuevo, pero sigues con los mismos pensamientos de antes de conocer a Cristo, usted necesita entonces nacer de nuevo. De esos creyentes que dicen, sí, yo vine al Señor hace 30 años, pero yo sigo con el mismo carácter, yo sigo con las mismas palabrotas, yo sigo viendo a las mujeres con el mismo espíritu de lascivia como las vía, y que no hablemos del tema sexual mejor. Mi hermano le digo, si nadie le ha dicho, puedes predicar, puedes ser un cantante, puedes adorar al Señor, pero necesitas aceptar a Cristo y que sea el Salvador de tu vida. Porque si la salvación, si el Señor Jesucristo fuera el Salvador de tu vida, tú tendrías la mente de Cristo. ¿Qué debo entonces? ¿Qué dice la palabra? ¿Cómo debo mantener el casco de salvación puesto? Vestirme con la mente de Cristo, tener la mente de Cristo. 2,
ponerme o poner atención a las cosas de arriba. Colosenses 3:2 dice, poner la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Piensen que las cosas del cielo, piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. ¿Qué significa este versículo? Que podemos vivir aquí en la tierra, mis amados hermanos, pero tenemos un entendimiento espiritual. Tenemos un entendimiento espiritual. Todo lo que pasa alrededor de nosotros, inmediatamente vamos a verlo, enfocarlo en cosas de que Dios nos está hablando, porque tenemos un entendimiento espiritual. Con la mirada en Cristo, concentrados en Cristo. No es lo mismo pelear batallas en la carne y tener peleas y enfrentarnos al enemigo que tener batallas con el entendimiento de Cristo. No es lo mismo. Porque podemos enfrentar luchas, podemos enfrentar crisis, podemos enfrentar tentaciones, pero si tenemos la mente de Cristo, estamos protegidos con el casco de la salvación, sabemos inmediatamente y tenemos ese entendimiento que hemos sido llamados para cosas mejores, que el Señor nos sacó del pecado, que no debemos de vivir en él. 3, deja que Dios transforme tu mente. Romanos 12:2 dice, no imiten las conductas de este mundo, más bien, y por eso yo lo enfoco tanto, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Si usted sigue pensando igual que antes, que usted ha dicho que usted conocía a Cristo, usted no ha dejado que Dios transforme su vida. Y Dios es un caballero. Dios no nos va a obligar a nosotros. Dios no nos va a torcer el brazo y va a decir, si ustedes hagan esto, ustedes hagan lo otro, Él quiere que salga de nosotros el de buscarle, el de aceptar la necesidad que tenemos de un Dios vivo todos los días. La religión te puede decir a ti, tú puedes ser transformado por sí solo. La religión te podrá decir, toma fuerzas, ¿sí? La religión va a poder transformar en ti nada más lo que está por fuera, y que son solamente apariencias, pero lo que está por dentro, solamente Cristo. Si tú le permites, va a ser transformado. En cambio, cuando dejamos que Dios nos transforme, vamos a descubrir cuál es la voluntad de Dios. ¿Y qué dice el versículo? ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros? La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. 4, pelea las batallas en tu mente. 2 de Corintios 10:4 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. La palabra fortaleza es la misma palabra que se usa en trincheras. ¿Recuerdan la introducción del principio? Trinchera, un lugar para esconderse con la mente perdida. El enemigo te entrinchera en tu mente y va a trincherar, representa pensamientos de ansiedad, pensamientos sexuales, batallas mentales. Nuestras armas o las armas de nuestra milicia son espirituales, no carnales. Amén. Toda arma que sea espiritual va a darnos a nosotros la victoria. Y con el último punto de cómo mantener el casco de la salvación puesto es protege tus pensamientos. No te quites el casco de la salvación. 1 Pedro 1:13 dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, ser sobrios y esperar por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo se manifieste. Muchos a través de la vida cristiana se quitan el casco ante pruebas, ante dificultades, ante crisis. No dudes que Dios es fiel como Él lo prometió.
La salvación más grande es la salvación eterna. Te pregunto, ¿estás seguro de tu salvación? Te pregunto, ¿estás seguro de tu salvación? Si Cristo viniera hoy, o hoy murieras, ¿estás listo para estar en la presencia del Señor? Si estás perdido hoy en un pecado y tienes mucho tiempo de arrastrarlo, te levantas y caes, te levantas y vuelves a meterte, sales y vuelves a meterte. Hoy es el día de la salvación. Oremos, mis amados hermanos. Padre, estamos delante de tu presencia. Y hoy, Señor, hoy es día de salvación. Y tú conoces cada corazón. Tú conoces cómo viven, qué hacen, cuáles son sus pensamientos, cuáles son sus luchas. Pero hoy vamos a hacer la oración y le vamos a decir: Jesucristo, entra a mi vida. Hoy te confieso como mi Salvador, como mi Señor. Confieso que he pecado contra ti. Lo confieso, me arrepiento y me aparto. Y te pido, Señor Jesús, que comiences a transformar mi mente en la mente tuya. Padre, te pido la fortaleza para no quitarme el casco de la salvación en medio de cualquier crisis o de cualquier dardo que el enemigo envíe a mi vida. Porque tú estás con nosotros y como lo vimos ahora, escondida está mi vida en ti. Escondida está mi vida en Dios. Él es mi verdadero escondite, mi Dios, el que me dio la salvación. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén y amén.